Bienvenidos al unboxing de los nuevos Sonos Ace. Estos audífonos son los primeros de esta marca, así que vamos a ver qué tal están. Y como ya es tradición en el canal, vamos de inmediato al unboxing. Y aquí están estos tremendos animalejos. Por supuesto, como debe ser, vienen en su propio estuche. Ya la mayoría de los audífonos de esta gama y de estos precios normalmente deberían de venir ya con el estuche. Además, en la parte de abajo nos viene este compartimiento con, imagino, los papeles de garantía y todo lo demás. Ya saben que siempre acostumbro mostrar todo lo que viene dentro de la caja, ya sea un simple papelito o algún cable, todo lo mostramos porque considero que eso es lo importante de un unboxing. Ahora tendríamos por acá el manual, o esto más bien es como una especie de guía rápida. Ya no se acostumbra tanto el traer manuales, ahora vienen estas guías que nos sirven para configurar los dispositivos rápidamente. Aquí tendríamos un QR, que este es simplemente para descargar la aplicación de Sonos, que por supuesto vamos a probar en un momento. Aquí vendría, creo que la garantía, si no me equivoco, no sé qué cochinada sea este papelillo, pero siempre es importante revisar estos papeles porque hay información que luego de vez en cuando nos puede ser de utilidad. En este mismo compartimiento, fíjate que también encontré que viene con un cable de carga típico, pero aparte viene con el cable de audio jack a USB-C. Esto, la verdad, me ha sorprendido porque no todas las marcas de audífonos te incluyen un cable de estos. Qué bueno que Sonos lo haya hecho y que te haya incluido el cable de audio. Y aparte también viene con su típico cable que también te sirve para cargar, que sería el USB-C, que va a USB-C. Ahora toca abrir el estuche porque aquí dentro vienen los audífonos, pero miren, me encontré con algo bien curioso. ¿Ya vieron cómo está el cierre? Se ve bien raro, parece como que está cubierto por una tela, un capullo ahí medio raro. No sé por qué lo habrán hecho así. Supuestamente este material de protección, al igual que el material que conforma el estuche, es de materiales reciclados, aunque no se siente de tan buena calidad, la verdad. A diferencia de otras marcas, no se siente de tan buena calidad el estuche, pero bueno, ya dirá el tiempo si logran proteger correctamente los audífonos. Pero bueno, vamos a abrirlos para ver estos tremendos audífonos y veremos que también están hechos. Vean nada más, aquí vienen ya estos tremendos. Me gusta que combinan muy bien con el estuche, los colores son medio brillosillos, pero no como para que se vean corrientes o feos. Creo que de primera impresión me está gustando el color. Y fíjense, miren esto que acabo de encontrar, una especie aquí de concha o de huevecillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta almeja? ¿Pero es una almeja o qué es esto? Vean nada más. ¿Y esto qué es? ¿Pero esto qué es? Oigan, esto nunca lo había visto. ¿Esto es magnético? Sí, miren, esto es para guardar, imagino, los cables, pero se pega ahí. ¡Qué cosa tan extraña! Creo que esta solución no me gusta mucho, creo que lo debieron haber hecho como otras marcas, ya que, a ver, los audífonos creo que caben muy bien, pero miren, les voy a mostrar una cosa. Por acá tengo precisamente el estuche de los Sony WXM5, algo así, no me acuerdo bien del nombre, está bien súper raro, pero vean esto. ¿Ya vieron el compartimiento para guardar los cables? Compárenlo con el huevecillo que ponen los de Sonos. La verdad, este estuche sí se siente de una calidad diferente. Escuchen eso, cómo suena. Y esta cosa, verán, me parece esto un jabón, es una jabonera. De hecho, tengo por acá otro estuche. Este es de una categoría diferente. Este sería el de los Bowers & Wilkins, que son unos audífonos bastante premium. Y chéquense esto. Bueno, me acabo de equivocar. Esto ignórenlo. Ignoren esto. He quedado como un idiota frente a ustedes. Bueno, miren, estos audífonos vienen en un estuche espectacular. Escuchen. Inclusive, hasta el tema magnético se oye de excelente calidad, a diferencia de estos, que bueno, lo importante son los audífonos. Ahora vamos a ver si el huevillo este cumple con su función de guardar los cables, que es lo importante, porque como que me surgió la duda de que si realmente caben o no. Pero mira, parece ser que sí caben los dos cables. Ahora pondríamos los audífonos. Estos irían pues así. Y bueno, cumple con su función. Aunque la verdad, la solución esta no me gusta. Igual sirve para llevártelos, pero bueno, al final yo diría que podrían rediseñar un poquito mejor para el futuro este estuche. Por último, ¿qué es esta cosa? Bueno, aquí había una cochinada, no sé para qué es esto, pero se lo quitamos. Ahora toca analizar la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño de estos Sonos Ace. Son unos audífonos que están construidos con materiales que a primera vista se ven de muy buena calidad. Estamos hablando de metal y sobre todo este botón, fíjense, creo que es metálico, si no me equivoco, se siente y se ve metálico. Ahorita que lo estuve moviendo un poquito, se sintió muy bien. Es un botón que tiene varias funciones, ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Es un diseño bastante minimalista, no tiene tanta cochinada
cochinada. La inscripción esta de Sonos me gusta muchísimo, creo que lo han hecho bastante bien. No viene grabado en el material como en otros aparatos, pero se siente muy bien. Además, no son pesados a pesar de los materiales de buena calidad. Y otra cosa que me está llamando mucho la atención es el minimalismo extremo. Si se dan cuenta, no tiene casi nada de botoncitos ni cosas extrañas, pero esto me encanta. El que puedas retirar las almohadillas es espectacular porque esto ayuda a que si se te llegan a poner feas con el tiempo las puedas reponer, y además el diseño, además de minimalista, es muy limpio y sobrio. Otra cosa es que si las pones, creo que al revés, no funcionaría por el diseño que tienen, pero en general me gusta que sean muy sobrios, pero al mismo tiempo bastante bonitos. Por el lado contrario, lo mismo, pero chéquense algo que acabo de descubrir, que esto realmente no lo había visto nunca en otros audífonos, y es que dependiendo del lado de la oreja, cambia el color. Ya se dieron cuenta que del lado izquierdo tienes el color negro y del lado derecho tendrías color gris. Esto bastante útil para que cuando te pongas tus audífonos puedas identificar el lado y pueda ser muy fácil de ponértelos. El material de esta parte expansible es muy bueno, es metal, y qué buena elección porque es un material que es pesado, pero lo hicieron muy delgadito para que no llegue a pesar demasiado. Ya saben que esto va en tu cabeza y te puede llegar a lastimar después de un tiempo. Además tiene ahí como un movimiento medio raro para que no estén tan duros. Otra cosa es que aquí abajo tendríamos la entrada o salida USB-C, tanto para cargar como también para el propio audio. Y tendríamos otro botón que no sé si es el de power o más bien el de conexión. Ya lo probaremos ahorita, pero en general me está gustando mucho el diseño, la calidad de construcción y materiales. Esta parte de acá arriba también se siente muy bien, se siente de un material bueno, no es un plástico tan barato. Y por último, la almohadilla o esta diadema también se siente bien hecha. Como ya lo saben, muchos audífonos acostumbran a poner las baterías a los lados y esta está bastante bien hecha. Para aprovechar estos audífonos hay que descargarse la aplicación de Sonos. Esto es bastante importante, no solo en esta marca, sino en prácticamente ya cualquier dispositivo que tenga una aplicación. Siempre hay que descargarla para actualizar sobre todo y tener la última versión y que el dispositivo funcione perfectamente. Vamos a abrir la aplicación y vamos a ver qué tan buena es la app, qué fallos tiene y qué ventajas nos puede ofrecer. Estos serían los términos y condiciones. Siempre es importante poner a leerte esto, aunque no es lo más entretenido del mundo. Vale la pena siempre leer esos datos. Ahora no me quiero crear una cuenta, pero vamos a acceder. Oigan, esto no me está gustando nada. ¿Por qué me piden mi ubicación los audífonos? Bueno, no sé por qué hace eso de pedirte la ubicación si solamente son unos audífonos. Ahora voy a conectarme a la red, activar notificaciones, de momento no. ¿Y qué? ¿Que la cochinada quiere mi ubicación para funcionar? Ya le di todos los permisos y todo a la app, pero por algún motivo no detecta los audífonos o como que no terminan de poder acceder a la aplicación. No sé qué pasa, no sé si es un fallo. Vean. Una vez que ya los detectó, supuestamente ya me debería dejar entrar a configurarlos, pero me da este error. ¿Vieron? No sé por qué demonio está pasando esto, pero ¿por qué? Y si ya le di todos los permisos, qué cochinada. Miren qué cosa tan extraña, no me deja entrar a configurar los audífonos desde la aplicación, pero sí me dejó actualizarlos, así que seguramente sea un tema de algún fallo. Se está actualizando, vamos a ver si se soluciona. Tomen en cuenta que son audífonos nuevos. Bueno, ahora sí ya funciona la aplicación. Uf, por fin ya se pueden conectar, ya de manera automática los detecta y ya podemos entrar a configurar sus funciones. Era un fallo, al final de software, pero ya actualizando se solucionó. Dentro de la propia aplicación viene un tutorial para aprender a modificar, manejar y utilizar los audífonos. Esto me gusta porque creo que la mayoría de dispositivos deberían de tener siempre en sus aplicaciones estos tutoriales para utilizarlos, porque a veces hay cosas que ni siquiera sabemos que pueden hacer nuestros dispositivos. Y aparte, ya nos están dando un tutorial de este botón que es de lo más importante que tienen estos audífonos porque casi es el único botón con el que vas a interactuar. Con este se puede subir y bajar el volumen. Si se dan cuenta, estoy subiendo y bajando el volumen. Ahí apareció un momento el control de volumen. Tendríamos por acá el control para cambiar la canción. Para cambiarla, pues simplemente haces eso que aparece en pantalla, le das el toquecillo hacia abajo y puedes modificar. Ahora puedes regresar a la canción dando estos dobles movimientos. La verdad funciona muy bien. Yo estoy escuchando en mis audífonos y estoy probando todas estas funciones. Estoy escuchando una canción y aparte estoy utilizando las funciones. A lo mejor
No se puede sentir eso ni ver en el video, pero les juro que está funcionando de maravilla. El otro botón que viene abajo sirve para la cancelación de ruido. Este botón lo que hace es cambiar entre los modos de modo como abierto para que tú puedas escuchar el exterior, luego el modo como normal o entre apagado y el modo de cancelación de ruido que simplemente se puede modificar tocando una vez este botoncito. También si lo dejas presionado, activas al asistente de voz, que en este caso, al ser un iPhone, sería Siri. Como que no es tan rápido, pero al final te puede sacar de un apuro si es que tienes el dispositivo lejos de donde tú estás, obviamente no tan lejos. Esto es para cuando te quitas los audífonos de la cabeza y se pausa la música automáticamente. Ya prácticamente todos los audífonos del mercado hacen eso. Esto de del seguimiento de cabeza a mí no me gusta tanto utilizarlo porque luego la música se te va para un lado del oído y como que suena raro. También nos recuerda que puedes hacer combo con una barra de sonido de Sonos. Yo no tengo eso, así que no puedo hablar mucho del tema. También el botón que les había dicho hace rato, que sirve tanto para encender el dispositivo, simplemente lo aprietas un momento para que puedas encender los audífonos o apagarlos. Por aquí tendríamos el botón para el Bluetooth. Este sí lo tienes que dejar un rato para que quede activado el Bluetooth y puedas conectarlo a un nuevo dispositivo como tu computadora o tu teléfono. Y aquí viene algo importante, chéquense esto. Aquí ya nos habla de la carga. Estos audífonos cuentan con carga rápida que en 3 minutos te puede dar hasta 3 horas. Eso nos asegura que la batería te puede durar hasta 30 horas de reproducción de música. Yo no lo he probado, pero espero que sí. Y yo creo que sí, porque ya la mayoría de los audífonos del mercado lo hacen. Ahora vamos a hablar acerca de la cancelación de ruido que estoy probando justo ahora mismo. Yo estoy escuchando música mientras ustedes están aquí viendo el video. Si se dan cuenta, se está reproduciendo una canción. Pero el modo de concentración que viene aquí, o consciente, es como un modo ambiente, sirve para escuchar el exterior y luego está el modo de cancelación de ruido activa, que lo poco que estoy probando creo que funciona bien. Hay ruidos, de hecho, en el exterior y lo estoy escuchando muy poco o casi nada. Me gustó la cancelación de ruido, no está a nivel de la de Sony o de otras marcas, pero es bastante decente la cancelación. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo más importante. ¿Qué tal se oyen? ¿Qué tal está la calidad de audio? Pues desde mi punto de vista es excelente. Es una calidad de audio que me está gustando mucho. Es cierto que depende mucho la música y el género para que puedas aprovechar algún u otro dispositivo, además de que las marcas tienen como que sus géneros preferidos, dependiendo la marca y el dispositivo, pues puede que a lo mejor las voces se escuchen mejor, a veces algunos instrumentos o en otro caso los sonidos, etcétera, pero en general la calidad de audio es excelente. En general, la calidad de sonido es espectacular. A mí me ha gustado mucho cómo suena, sobre todo los bajos, y esto donde lo podemos encontrar en música, por ejemplo, hip hop o música así como muy chill, como muy de relax. Esa música se escucha espectacular, la típica música lofi, ¿no? Que está en algunas estaciones, ya saben, de YouTube o algunas playlists. Se escucha muy bien ese tipo de música. La que no se escuchó muy bien es la música donde se acentúan mucho las voces, algunos graves. Pienso yo que son audífonos como muy de relax, no sé por qué, pero incluso hasta la estética, ¿no? Entonces, creo yo que son audífonos perfectos si te gusta, incluso el pop también se oye muy bien, el pop, la música electrónica no tanto, las rancheras no me gustó mucho cómo se escucharon, pero, y sobre todo, por ejemplo, la música donde se acentúan mucho las voces, como que no se acentúa tanto como en otros dispositivos que he tenido de Sonos, algunas bocinas se escuchan muy bien, pero bueno, en general es un audio excelente. Vamos a dejar de lado ese tema y ahora vamos a hablar de lo que menos me ha gustado de estos audífonos. Y es esta cosa de aquí, pero ¿qué es esto? Vean nada más esta cosa. A ver, tampoco es el estuche de Apple, que están horribles, eso sí. Este es diferente. No creo que el problema sea los materiales reciclados. Yo creo que aquí el problema es el diseño. Creo que lo deberían de cambiar un poquito, ¿no creen? A ver, es que esta cosa, vean nada más este estuche. ¿Qué es esto? Ahí se están saliendo los cables, por favor. Y bueno, ahora voy a hablar de la segunda cosa que menos me ha gustado y es la aplicación. Esta no funciona tan mal una vez que ya la has actualizado porque se dieron cuenta que al principio tenía un fallo y no me dejaba entrar a controlar los audífonos, pero es demasiado sencilla a diferencia de la aplicación, por ejemplo, de Sony que tiene muchas más opciones. Esta la verdad se siente bastante simplona.
Y bueno, estamos llegando al final de este video y toca hablar ahora sí de lo que más me ha gustado de estos audífonos, que creo que son bastantes cosas, comenzando por lo que a mí particularmente más me ha gustado, que es el diseño. Me encanta que sean tan minimalistas, pero al mismo tiempo tengan una buena calidad de materiales, una elección muy buena también de colores, porque eso pocas veces se menciona, y es que hay dispositivos a los que les meten buenos materiales, pero los colores son horribles, o a veces tienen buenos diseños, pero le ponen unos colores ahí súper raros, hay colores ahí bien extraños, y estos están muy bien, son bastante sobrios, bastante bonitos, y obviamente acompañados de una excelente calidad de sonido. En general me han gustado mucho, me los voy a quedar, los voy a probar durante unos cuantos meses, a ver qué tal, a ver qué fallos hay, si pasa algo se los comentaré, pero me han gustado bastante, así que puedo decir que estos audífonos valen la pena. Así que con eso me despido, un saludito y hasta el próximo video.